En esta presentación vamos a hablar de la imagen del traductor en la literatura y en la sociedad. El índice que vamos a seguir es, en primer lugar, haremos una introducción, después haremos una reflexión sobre la imagen del traductor y la traducción en el Quijote, y después veremos las posibles imágenes del traductor, que son el traductor manipulador, el traductor como crítico literario, el traductor como intérprete cultural y el traductor invisible o subestimado. Después haremos una conclusión y presentaremos la bibliografía. El objetivo de este trabajo es analizar y presentar la imagen del traductor en la sociedad y en la literatura. Nos ha parecido que era buena idea analizar la imagen del traductor y de la traducción que aparecen en el Quijote, tomando como referencia la lectura que Quijote en los europeos, y esto se debe principalmente a varios motivos. En primer lugar, partimos de una obra literaria y un referente de la literatura universal que a día de hoy sigue teniendo un gran impacto social. En esta obra se habla de la traducción, es más, se usa la traducción como un recurso narrativo y vamos a hacer una reflexión sobre la imagen del traductor y la traducción en el Quijote. Para reflexionar acerca de la imagen del traductor en la literatura y en la sociedad, en primer lugar nos tenemos que acercar a la época en concreto para conocer qué concepción se tenía entonces del traductor. Conocemos nuestra época actual, pero ahora bien, ¿qué hay de la imagen histórica del traductor? Entonces, para ello nos vamos a acercar a la obra de Cervantes, en la cual se abarca la traducción desde distintos ángulos. Esta se emplea como técnica narrativa y, por tanto, es un muy buen ejemplo para hacernos una idea de la imagen de Cervantes y por ende la que se tenía en aquella época de la traducción y de los traductores. De esta forma lo podremos relacionar con la actualidad y destacar cuáles son las diferencias y las similitudes a la hora de definir al traductor en la sociedad o en la literatura, que es lo que nos interesa. En primer lugar, el traductor de Cervantes podemos observar las distintas características. En primer lugar, es una persona bilingüe, que es capaz de leer el árabe pero no tiene ninguna formación traductora. Además, actúa como crítico, emite juicios de valor sobre el texto original en cuestión y distingue entre lo que se debe traducir y lo que no, y adapta según lo que le interesa al narrador. Al mismo tiempo es alguien con una cierta responsabilidad moral, lo cual le permite llevar a cabo su labor de forma adecuada, pero también es alguien que manipula el contenido del texto original, tanto para adaptarlo como a la situación como para las exigencias del narrador. Además, es importante que tengamos en cuenta que en los siglos pasados una traducción manipulada era aquella en la que no se podía encontrar una traducción literal. Lo que más preocupaba era la forma del mensaje. Sin embargo, en la actualidad la traducción fiel va más por la finalidad y ya no preocupa tanto sino la forma, sino la reacción del receptor. Esto es una idea que aparece en la obra de Nida y Taber. Y esto coincide también con otras teorías más modernas acerca de la finalidad de la traducción, como puede ser la de Reis y Vermeer. Cervantes también presenta al traductor como mediador. La figura del traductor es también alguien que conoce las dos lenguas, pero esto no implica que esté cualificado para realizar la labor de traducción de una obra literaria o de cualquier texto especializado. También tiene que intervenir para aclarar ciertos conocimientos extralingüísticos. Otro de los hechos que se destacan en la obra de Cervantes es la imagen que hay del proceso de traducción. En la obra se describe como un proceso fácil, es una interpretación visual, es una lectura en voz alta, vista como si fuera una operación estrictamente léxica, siempre y cuando no intervengan las lenguas madre o el latín y el griego, que será cuando se aleje de ser un ejercicio expresivo e intelectual. En ciertos aspectos podemos reconocer que sí que va a evolucionar el concepto de traducción y de traducción con respecto a lo que se piensa hoy en día. Traducir ya no significa verter palabras de un idioma a otro o sustituir unos términos por otros, porque si esto fuera cierto habría más de una traducción idéntica. Es cierto que la traducción actual se aleja de la literalidad y se guía por la funcionalidad, y es por esto que muchos conceptos de antaño que se atribuían, como por ejemplo, que no se atribuían a los traductores, como por ejemplo la creatividad, la originalidad o la innovación, poco a poco se van teniendo en cuenta o se van asociando a la profesión. Y parece ser que se han producido muchos cambios desde la descripción que realiza Cervantes sobre los traductores y sobre el pensamiento que se tenía en su siglo, y la pragmática sobre todo ha cobrado importancia dentro del proceso de la traducción. No obstante, se sigue conservando la figura del traductor como un mediador cultural y crítico, y también muchos de los aspectos relativos a la invisibilidad del traductor y de su subestimación, aunque no todos se pueden considerar positivos, se han cambiado, como veremos a continuación. Vamos a hablar sobre las posibles imágenes del traductor. Antes de explicar las distintas formas en las que el traductor ha sido retratado en la literatura, es importante que entendamos cuándo y cómo surge la figura del mismo. De acuerdo con Esteban Torres, la figura del traductor aparece por primera vez en el capítulo 8, entre los versículos 1 y 8 del libro de Nehemías, que es el libro 2 del Esdras en la Vulgata, en la que el pueblo de Israel, al volver del exilio, se encuentra con que, aunque las escrituras sagradas estaban escritas en hebreo, la lengua común era el arameo. Frente a este problema, lo que se decide es que se realizaría una lectura frente al pueblo para que éste tuviese acceso a las escrituras. Y según dice, Esdras leyó en el libro de Dios, traduciendo e interpretando el sentido para que así comprendiesen la lectura. Así encontramos un poco el nacimiento del traductor, que en aquel momento se denominaba Tarjemán, Turjemán o Meturjemán. Es una figura que, aunque es algo lejana a lo que hoy en día es el traductor o el intérprete,
ofrece una primera aproximación al tema que nos interesa. Además, si seguimos las representaciones planteadas por la lectura del McCurry, veremos los diferentes roles a los que se les ha asignado a los traductores a lo largo de la historia de la literatura. El traductor manipulador, el traductor como crítico literario, intérprete cultural, invisible y subestimado. El traductor manipulador. De acuerdo con el GRAE, manipular se puede entender como intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, el mercado, la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia al servicio de intereses particulares. Sorprendentemente, esta definición se relaciona de una forma u otra con la imagen que presenta Cervantes del oficio de la traducción en su obra de Quijote, puesto que el traductor de la versión arábiga es el que decide qué reflejar en su traducción y qué es lo que no. Esto quiere decir que el traductor de Cervantes tiene la facultad de distorsionar la verdad. Es algo que llama poderosamente la atención sobre la concepción que se tiene de los traductores. Además, si nos centramos en el texto, veremos que el traductor se convierte en uno de los personajes más relevantes en el momento en que la historia de la novela es presentada como una traducción. Y es en este momento en el que apreciamos la forma de entender el oficio que aún persiste en nuestros tiempos. Podemos ver que en numerosas ocasiones no solamente se le considera manipulador, sino también un traidor. Tal como mencionaría el estadounidense Elliot Weinberg, "No one can ever mention the well translation without some wits bringing up the tedious Italian pun of traduttore traditore", que es el dicho que históricamente se encuentra en la época del Renacimiento en Europa, en la que Italia y Francia se meten en el movimiento renacentista y como consecuencia de todo el desarrollo intelectual, los políglotas europeos se dieron a la idea de traducir a sus vecinos. Esto conlleva que en muchas ocasiones los italianos se sienten ofendidos por la traducción de francesa que se daba de poetas como Dante, o también se acusa a los traductores franceses de traicionar la belleza de sus obras. Asimismo, la durabilidad y el gancho de este aforismo se encuentra un poco también en la cercanía etimológica de traductore con conducir, entregar, en fin. No debemos dejar de mencionar que la importancia de esto va mucho más allá del plano filológico, sino que si estudiamos el significado veremos que se relaciona directamente con la concepción de que el texto traducido de una forma u otra siempre será una versión traicionada del texto original, es decir, una versión manipulada. Si volvemos a la figura del traductor en el Quijote, veremos que, dado que el narrador le otorga ciertas facultades de intervención, el traductor será capaz de manipular las palabras del texto original con total libertad. Esta concepción del traductor coincide ampliamente con la idea de la traducción que se tenía en el medievo. Es la idea de que traducir era realizar una adaptación del texto original, o mejor dicho, una manipulación del mismo. Así, el traductor del texto árabe del Quijote no solamente es capaz de manipular el texto, sino que tiene la facultad también de obviar el contenido, es decir, aquellos elementos descriptivos que piensa que no son relevantes para la comprensión del texto los puede eliminar. Podemos deducir que la idea de la manipulación que tiene Cervantes en el texto original se basa en la fidelidad para con este, y dicho planteamiento ha sido un tema de controversia en las distintas escuelas de traducción que existen. En el caso, por ejemplo, de la Manipulation School, para ellos la traducción se debe entender como un proceso en el que la manipulación textual está al orden del día. Para ellos la única manera de presentar una traducción equivalente es modificar o reescribir el texto origen las veces que haga falta. Si partimos de las normas de la cultura meta, toda traducción será una manipulación, aunque sea vista desde un punto de vista técnico, puesto que el traductor siempre tendrá que manipular el texto o trabajar alrededor de este. Otro argumento a favor de la manipulación es el de la idea de la imposibilidad de la traducción, que defienden autores como Gregory y Rabassa, que según ellos, al no existir la equivalencia perfecta, el único mecanismo disponible para el traductor es la manipulación textual. También hay otras escuelas como el postestructuralismo que cuestionan la posibilidad de una manipulación, dado que, como se espera de cada texto, se puede entender de una forma diferente dependiendo del tiempo y del lugar en el que se ha leído. Además, la traducción tiene que variar de acuerdo a diversos factores. Si tenemos en cuenta todas estas posturas traductológicas al respecto del concepto de manipulación, entenderemos que dicha concepción depende de la definición de qué tiene cada emisor por traducir. Y aún así, los argumentos pro manipulación parecen ganar terreno. No podemos decir que todo lo que hace un traductor es manipulación, pero de alguna manera el contexto de cada traducción evidencia la necesidad de manipulación. Finalmente, tenemos que mencionar que tras estudiar las distintas teorías sobre la traducción y la manipulación, no resulta sorprendente que dentro de la literatura el traductor sea presentado como una figura que interviene en los hechos narradores y que además cuenta con poder de decisión sobre lo que resulta relevante en el desarrollo y lo que no. En el Quijote vemos también que, aunque no está del todo de acuerdo con el contenido, el traductor no quiere dejar de traducirlo por cumplir con lo que a su juicio debía. Lo interesante que podemos deducir de esto es que al menos el traductor es una figura intelectual con discernimiento que no se debe al texto original, sino a su propio juicio, algo que sin duda le gana la reputación de manipulador.
Además, tenemos que tener en cuenta que el traductor es responsable moralmente de aquello que traduce y de cómo lo hace. Por lo tanto, dentro de esta concepción de manipulador, Cervantes también le presenta como una especie de crítico literario. Sobre el traductor como crítico literario, podemos decir que Javier Marías define al traductor literario como el mejor lector de un texto. Esto es porque en una traducción literaria se crea una complicidad entre traductor y autor, por la cual el traductor, con su lectura interesada, va comprendiendo y va captando la información que un lector normal no captaría, o al menos de la misma manera. El traductor literario llega más lejos, aunque de lo que puede llegar un traductor especializado en otros textos, y además este es consciente de que se tiene que enfrentar muchas veces a una sobrecarga estética y muchas veces se puede encontrar con más de un tipo de texto, lo cual implica diferentes estilos, tonos y dialectos. No obstante, el traductor, como lector, tiene que interpretar el texto origen desde su marco cultural, social y psicológico, y esto puede plantear problemas a la hora de la reelaboración del texto. A diferencia de la figura crítica real del traductor en el campo literario, como veremos más tarde, Cervantes representa al traductor como desconocedor tanto de la utilidad del texto como de su finalidad. Y es una figura incapaz de tomar decisiones, sino limitarse a cumplir órdenes sin cuestionarse nada más. Para Cervantes, el traductor no hace más que una mera operación lingüística, sin plantearse ningún tipo de cuestión ni complicarse con aquellas cosas propias de la labor traductora, que lo que realmente conllevaría, ¿no? Traducir literatura supone, de esta forma, recrearse en la recreación de un texto en el idioma de llegada. Los textos literarios crean mundos de ficción, por lo que el traductor debe adoptar ese papel de creador de ficción. Esto provoca que cada vez más se difumine la línea que separa al autor del traductor y la incidencia de este en la obra original, lo que nos lleva a la famosa polémica de autor y traductor. El traductor es consciente de la complejidad de su tarea en el texto. El traductor trabaja el texto con una postura crítica, como si fuera el autor, reescribiéndole y robándole su voz. En efecto, el traductor puede legítimamente añadir a su traducción algo que no se corresponda con la intención del autor en el texto original, pero siempre que guarde sentido. El traductor se puede situar en un escenario en pie de igualdad con el autor y sentirse con autoridad suficiente para indicar de un modo a veces abusivo sobre el texto origen. La forma de incidencia está estrechamente relacionada también con los problemas y las dificultades que se encuentran en el proceso de traducción y en parte con su perfil como traductor, ya que el traductor literario no hace sino que traducirse a sí mismo. En este proceso, el traductor tendrá la libertad de escoger entre palabras más o menos equivalentes, que no deberían modificar el mensaje original, hasta que ese traductor dentro del léxico identifique expresiones o términos que reconocerá incorrectos gracias a su preparación o a su experiencia en un afán de crear con voz propia. El problema viene cuando el traductor introduce en sus versiones palabras, expresiones o formas sintácticas innecesarias de forma regular y continua, para hacerse entender por encima de todo, aun siendo esto incorrecto e innecesario. De la misma forma, también puede crear ambigüedades por su propio pie o corregir hipotéticos errores, y esto último se identifica también con traductores con un perfil que consideran el texto como mejorable y realizan modificaciones o aportaciones que se podrían considerar innecesarias y defienden así un poco sus preferencias personales. Esto resulta, en cierto modo, una privación a los lectores de la capacidad o la posibilidad de disfrutar verdaderamente de la obra original. Es decir, el traductor, por ejemplo, puede querer corregir, por ejemplo, una cuestión de estilo para adaptar el léxico a una audiencia que cree más o menos especializada, aumentar las explicaciones porque confía en la ignorancia de los receptores respecto al tema, en fin. Todas estas actividades deberían realizarse, son necesarias y deberían realizarse porque para que se mantenga la finalidad comunicativa son correctas, y el traductor como elemento central tiene que ser conocedor de todos los elementos, tanto intralingüísticos como extralingüísticos, que rodean a la traducción, pero tiene que ser totalmente impersonal y objetivo en su trabajo. Y bueno, la honestidad intelectual requiere también que el traductor se libere, en la medida que sea posible, de una intromisión. Hablaremos del traductor como intérprete cultural. La traducción en sí misma es un mero proceso intercultural. En situaciones en las que hay diferencias culturales entre la cultura origen y la cultura meta, la figura del traductor es totalmente necesaria. Lutero ya hablaba de cómo trasladar el sentido del origen al texto meta a la hora de traducir la Biblia, y posteriormente otros pensadores, como por ejemplo el teórico de la traducción estadounidense Lawrence Venuti, afirma que la traducción inscribe inevitablemente el texto original dentro de los valores de la cultura receptora. Si el profesional en este caso no tuviera en cuenta tanto la cultura origen como la cultura meta, sería muy complicado transmitir el sentido del texto original. La traductora alemana Christiane Nord explica, para ella presenta un modelo circular en el que dice que el traductor no es el emisor del mensaje del texto fuente, sino un productor en la cultura de llegada, que adopta la intención de un tercero a fin de producir un instrumento comunicativo para la lengua de llegada. Para Nuria Ponce, el traductor debe conseguir que los hablantes de la lengua meta no noten que lo que están leyendo es una traducción,
tiene que adecuar el mensaje a una lengua y una cultura totalmente diferentes. Por lo tanto, el traductor como mediador intercultural desempeña una doble tarea: lee el texto origen, pero a su vez es el escritor del texto meta, y por ello para ambas tareas tiene que realizar de puente. Esta es un poco también la idea que presenta en sus teorías Hatim y Mason, es la idea del traductor como puente entre la cultura origen y la cultura meta. Y bueno, respecto a la lectura del Quijote podemos considerar que ya para ellos el traductor era alguien con un papel verdaderamente fundamental. Por último hablaremos del traductor invisible o subestimado. Si seguimos con la lectura podemos ver cómo el traductor está verdaderamente subestimado y su labor es prácticamente invisible. En primer lugar, Cervantes hace diferencia entre dos tipos de lenguas: las lenguas fáciles y las lenguas reinas. Para traducir las lenguas fáciles, como podrían ser en este caso del toscano, las lenguas fáciles no requieren ninguna argucia, ninguna inteligencia y ningún verdadero proceso a la hora de traducirlas. Es decir, traducir es verter, es pasar de una lengua a otra y es como copiar. Sin embargo, en el caso de las lenguas reinas, traducir implica tener algo más de ingenio, tener originalidad y tener un cierto conocimiento acerca de la traducción. Sin embargo, en ambos casos se desecha totalmente la idea de tener en cuenta el contexto y la intención, que realmente es lo importante de la traducción. Y además, ya sea lenguas complejas o lenguas simples lo que traduzca, el traductor seguirá siendo anónimo. En la actualidad, el concepto de invisibilidad del traductor hace referencia principalmente a dos ideas. Por un lado, la invisibilidad respecto a la profesión o a las condiciones de trabajo del traductor, y por otro lado, a la idea de que una traducción será aceptada como buena cuando se pueda leer con fluidez, es decir, cuando no haya ninguna particularidades lingüísticas que te hagan ver que existe ahí un traductor. Es decir, cuanto más invisible sea el traductor, cuanto más la traducción se parezca a un original, será mejor. Según estas ideas de Benuti, estas dos cuestiones están verdaderamente relacionadas. Entra en juego la concepción tradicional de los derechos de autor, es decir, tradicionalmente el único original ha sido el texto en lengua extranjera, mientras que la traducción sería ya un derivado falso. Además, existe una tendencia a odiar todo aquello que sea extranjero, a mirarlo con ojo crítico, como sucede, por ejemplo, en algunos determinados tipos de textos en los que hay algún rasgo llama la atención por diferente. Hay una tendencia creciente a intentar que el texto resulte lo menos extranjero posible. En el caso de la literatura o el de la traducción poética se alcanza un mayor reconocimiento del traductor, se le permite salir del anonimato, pero en muchos textos técnicos los traductores tienen que investigar hasta la letra pequeña, descubrir que aquello que está leyendo no ha sido escrito en su lengua de origen, sino que ha sido escrito en otra lengua. Y el motivo de esto es, como hemos dicho anteriormente, la reticencia a cualquier cosa que parezca extranjera. Dejando de lado el concepto de la invisibilidad como un sinónimo de fluidez, pues podemos observar que el traductor se enfrenta a otro tipo de invisibilidad en su trabajo y en su día a día laboral. La legislación española en materia de derechos de autor reconoce al traductor como creador, es decir, la traducción se considera al mismo tiempo un original. No obstante, es evidente que no tiene la misma visibilidad que el autor y todavía cuesta encontrar el nombre del traductor en muchas obras. También deberíamos tener en cuenta las jornadas de trabajo pagadas con tarifas ridículas, los encargos que nunca llegan a cobrarse y demás muestras de que, a pesar de que se ha avanzado mucho en dotar a esta profesión del prestigio que se merece, aún queda mucho camino que recorrer y todavía hay varias preguntas que contestar. Si el traductor decide hacerse invisible en el texto, ¿ha de pagar con ser invisible también el trabajo final? ¿O si acaso es imposible reconocer la labor de ambos, autor y traductor, sin tener que desprestigiar a ninguno de ellos? Como conclusión, podemos decir que tras haber diferenciado todos estos apartados, hemos llegado a las siguientes conclusiones. En primer lugar, el traductor es sospechoso y es poco fiable, puede manipular el texto y puede decidir qué traduce y qué no. Por tanto, si puede tomar el rol de crítico literario, que conoce la mentalidad y el gusto de los lectores, y asimismo está capacitado para opinar sobre la obra. Generalmente puede suprimir aquellos detalles a su juicio que no le resulten de importancia o puede explicar la información que crea conveniente dentro de un contexto. Además, el traductor es un mediador cultural, es un intérprete, ayuda a proporcionar contexto y el traductor además está capacitado para emitir juicios de valor sobre aquello que está bien o mal en el texto original y actuar en consecuencia. Sin embargo, muchas veces todo esto no se reconoce como algo positivo, no se reconoce esta labor, se subestima su capacidad y su profesionalidad, muchas veces también por las lenguas de especialidad. Y en definitiva, el traductor se mantiene anónimo e invisible. Tened esto en cuenta, llama también mucho la atención que actualmente la figura del traductor siga teniendo muchas similitudes con un texto redactado en el siglo XVI. Entonces, si bien muchos aspectos ya no se perciben con una connotación tan negativa, en general tampoco han llegado a considerarse como positivos.
En la actualidad, los dos aspectos que más patentes se hacen son el de la invisibilidad y el de la infravaloración de la profesión. El público, al no ser consciente del verdadero rol que juega el traductor en la obra, parece confiar en él, pero es una confianza subjetiva, puesto que si encuentra errores o incongruencias, el traductor será el que carga con la culpa. Por otras partes, si el lector no se le plantea ningún problema, no suele tener en cuenta que es porque el traductor ha llevado a cabo una buena traducción, una buena labor. Y asimismo, el traductor tiende a quedar en la sombra, su figura profesional y académica no tiene el mismo prestigio con el que pueden contar otras profesiones, y eso repercute también en la remuneración de su trabajo. Finalmente, aunque la incógnita sobre si la imagen del traductor es positiva o negativa, es todavía una cuestión un tanto borrosa y se pueden considerar ambas posturas. Lo que sí que está seguro es que para Cervantes la figura del traductor fue un elemento esencial para llevar a cabo la narración y la composición de su obra. Esta es la bibliografía utilizada para realizar esta presentación. Y esto es todo. El objetivo de este trabajo es analizar y presentar la imagen del traductor en la sociedad y en la cultura. Nos ha parecido oportuno analizar la imagen del traductor y la traducción que aparecen en el Quijote, tomando como referencia la lectura de que Quijote en los europeos. Esto se debe a varios motivos. En primer lugar, porque partimos de una obra literaria y un referente de la literatura universal que a día de hoy sigue teniendo un gran impacto social. En esta obra se habla de traducciones, más, esta se usa como un recurso narrativo, y el análisis de la perspectiva del discurso se convierte en un ejemplo ilustrativo para hacernos una idea de la imagen que tenían Cervantes y la sociedad de su época de la traducción. Del mismo modo que el Quijote guarda relación con la actualidad, la imagen que de él se puede extraer del traductor y del intérprete, así como de su labor traductora, tampoco se aleja mucho de la concepción actual. Vamos a hablar, por tanto, de la imagen del traductor como un manipulador del texto, como un crítico literario, como un mediador cultural y de la doble visión que hay en torno a la invisibilidad del traductor. A partir de una síntesis de la lectura vamos a reflexionar sobre las distintas caras del traductor a fin de recopilar las diversas versiones que han recorrido la historia y que definen al traductor, y trataremos de llegar así a una conclusión respecto a su imagen en la sociedad actual. Bueno, esto,